buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa Rutas y Retos de Legalidad. Y exactamente, pues en el preámbulo, antes de entrar a el programa, nos hablaban exactamente de esta pandemia que tenemos en el mundo, y pues para ello hay que aprovechar exactamente el uso de los medios tecnológicos, los medios remotos para comunicarnos. De ahí que el que sigamos teniendo los programas de Radio Yus me parece que es una herramienta muy útil para los estudiantes que actualmente pues no están teniendo sus clases presenciales. Recordando que transmitimos en vivo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, de una, pudiéramos decir, ya rama autónoma que se desprendió del derecho administrativo propiamente, que es la propiedad intelectual. Para ello hemos invitado a una verdadera y gran especialista en la materia, a la maestra Daniela Lucio Espino. Perdón, no sé de No se dónde me preocupe. vino. Sí, buenas tardes, maestra Daniela Lucio. Buenas tardes a todos. Es un gusto que nos acompañe. La maestra Daniela Lucio, pues es docente de la División de Estudios de Posgrado de esta Facultad de Derecho. Por eso es que la hemos invitado y la conocemos como una gran especialista en esta materia. Es directora también editorial de una prestigiosa casa editorial, dirige una revista, o sea que sabe de qué está hablando. Pero pues bien, como cuando tenemos estos invitados de lujo, ¿verdad? Hay que darles el espacio, Muchas tratar de gracias. aprovecharlos al máximo. Maestra, ¿pudiera darnos una introducción al tema de la propiedad intelectual? ¿Cómo está dividida su regulación? Y para después entrar a temas más concretos, si es tan amable. Sí, claro. Bueno, lo primero que muy acertadamente dijo la doctora Sonia es que el derecho de la propiedad intelectual era, al principio, formaba parte del derecho administrativo. Si bien es cierto, la propiedad intelectual, al menos en materia internacional, existe el Convenio de Berna y el Convenio de París, que son los primeros lineamientos internacionales importantes en la materia, que además son de 1883 y 86, o sea, hablamos de muchos años. En México la materia, tal cual la concebimos ahorita, es muy nueva. Empieza a surgir justo en los años 90. Sí existía regulación antes, claro que sí, pero empieza a surgir o se le empieza a dar la importancia trascendental que tiene en este momento justo en los 90. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fue fundado en 1993. El INDAUTOR ya estaba creado, pero se creó toda una cuestión de que incluso en materia de derechos de autor se sacó del Código Civil algunas regulaciones de los derechos de autor para formar lo que ahora es la Ley Federal de Derechos de Autor. Ahora bien, ¿qué es la propiedad intelectual? La verdad es que es muy amplia. La propiedad intelectual va a regular todas aquellas cuestiones relacionadas con las creaciones de la mente. Y entonces tenemos un panorama muy amplio. La propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas, que es la propiedad industrial, que incluye las patentes, marcas, las denominaciones de origen, que por ejemplo México pues las tenemos muy en alto por la cuestión del tequila, el mezcal y varios productos, ¿no? Y por otro lado tenemos los derechos de autor, que regulan tal cual las obras, que pueden ser obras literarias, artísticas en general, como esculturas. La cuestión arquitectónica también se encuentra regulada, la cuestión pictórica, la danza, la música, es un sinfín. Pero además, en esta cuestión de derechos de autor, hay otros temas muy importantes y muy en boga en estos momentos. Uno de ellos, por ejemplo, es el derecho a la imagen o el derecho a la propia imagen, que se utilizan las dos denominaciones, pero también tenemos las reservas de derechos, los números normalizados, que son los ISBNs e ISNs de los libros y revistas, por ejemplo, las reservas de derechos y un sinfín de cuestiones que regula en general la propiedad intelectual. Bien, pues muy interesante, y como pueden ustedes ver, la maestra Daniela Lucio conoce pues
el amplio abanico de aspectos que comprende la propiedad intelectual. Maestra, me llama la atención en particular pues este tema de derechos de imagen, ¿no? Que actualmente pues con la protección de datos personales tiene cierta vinculación y pues lo mismo el manejo de la imagen, ¿verdad? ¿Qué comprendería estos derechos de imagen? ¿Quién tiene, quién goza de estos derechos de imagen? Y bueno, ya por ahí se me ocurren otras preguntas, pero a ver, vamos de a poco. Poco a poco para no revolvernos. Bueno, Sí. lo primero que hay que contemplar, la figura jurídica tal cual del derecho a la imagen está concebida en la Ley Federal de Derechos de Autor. Pero el gran problema que tiene esta, ¿cómo decirlo?, esta figura jurídica es Ujú. que únicamente se regula en esta ley federal una cuestión de los retratos. O sea, hablamos de, a lo mejor ahorita nosotros estamos aquí y nos toman unas fotografías y las suben a la página de Use Multimedia, que supongo la tenemos, y Sí. entonces a lo mejor yo digo, pero yo no quería que saliera la imagen, ¿no? Obviamente tácitamente estoy aceptando, porque estoy aquí en el programa, que utilicen la imagen, se grabe el video, se tomen fotografías y se suban. Pero la cuestión aquí es que únicamente la ley federal regula la cuestión del retrato. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en varios estados de la República, incluyendo la Ciudad de México? En el caso específico de la Ciudad de México, sí existe una ley que se llama Ley de Responsabilidad Civil, Honor, Derecho a la Intimidad y Derecho a la Imagen, que específicamente regula. Perdón que interrumpa ahí, la competencia entonces es una competencia concurrente, federación Sí, y entidades en términos federativas. generales, la materia de propiedad intelectual, que le incluye derechos de autor, es materia federal. Sí. Eso sí es muy importante aterrizarlo. Pero el derecho a la imagen, ya de algunas reformas, esta ley es del 2006. Ujú, Esta ley la contempla como un derecho humano. ujú. Entonces, los derechos de autor, incluso solamente derechos de autor, no propiedad industrial, son considerados derechos humanos. Los derechos de las obras, en el caso de las regalías, por ejemplo, de los autores, en cualquier sentido autor en general, es un derecho humano. Por tratados internacionales, por la Convención de Derechos Humanos, bueno, en general, ¿no? Esto es Ahora, bueno saberlo, sí, ¿no? sí, solamente la cuestión de derechos de autor. La Derechos de cuestión de autor. marcas, patentes, esas no se consideran derechos humanos. Pero bueno, entonces como este derecho a la propia imagen se considera un derecho humano, entonces sí se puede traslapar o sí se puede tener en una legislación local, que es lo que tenemos. Hay una ley en Jalisco y la ley de la Ciudad de México. Son las dos leyes que regulan de alguna forma más específica el derecho a la imagen. Ahora bien, usted lo decía, y esto sí es muy importante porque derivado de la reforma en 2017 de Ujú. acceso a la información, al artículo 6, nosotros teníamos tenemos como ciudadanos mexicanos la cuestión del derecho a la información, ¿no? Ujú. Que lo regula la ley específica, que es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta ley lo que hace es regular la cuestión de la información, pero específicamente pública, o sea, la cuestión de recursos, la cuestión de facultades, la cuestión de las instituciones, a lo mejor de los sueldos, a lo mejor de las declaraciones si se hacen públicas, las 3 de 3, como se le llama. Sí, claro. Y hay otra ley específica que se llama Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Ujú. En este caso, y es muy importante, por ejemplo, caso Facebook o el Sí. caso Twitter o el caso YouTube, que muchas veces ellos, y esto por eso es lo que lo maneja la ley, que maneja una clasificación de datos personales, el nombre, el domicilio, RFC, el lugar de Ujú, ujú, nacimiento, ujú. no sé si tienes, por ejemplo, ciertas enfermedades, y aquí también se regula la imagen. Por ejemplo, en el caso específico de Facebook, dentro del aviso de privacidad que ellos tienen para cualquier usuario de Sí, Facebook, sí, sí, sí. nosotros le damos la autorización a esta red para que utilice nuestras fotografías. Por eso Ujú. es que cuando queremos subir una fotografía con algunos amigos, te dice, luego empieza como a etiquetarlos, como un tipo de escáner de la cara, Ajá. y empieza a decir, ¿quieres etiquetar a las 5 personas que están en la fotografía? Y tú le pones sí o le pones no, pero porque tú ya diste el consentimiento expreso
que muchas veces no lo leemos, ¿no? El aviso de privacidad de nada por las carreras o por decir, ya, ¿estás de acuerdo con el aviso? Sí, ¿no? Y además no puedes decir no. Exactamente, a eso iba. O sea, muchas veces hay aplicaciones que no dan Sí, opción, hay algunas que sí, ¿no? Que dice uno, bueno, pues no doy y la pues bueno, autorización. pero en otras ocasiones, no hay de otra, ¿no? Así como que o le das el aviso o no usas la O no puedes aplicación. utilizar la aplicación. Entonces, aquí estás dando, por ejemplo, esta autorización específica para su uso a la imagen. Ahora, ¿qué es en general el derecho a la imagen? No solamente, digo, la ley federal, por eso lo comentaba, la ley federal de derechos de autor lo limita demasiado a decir que solamente es el retrato. Pero en Sí, términos claro. generales, la cuestión aquí es que el derecho a la imagen no solamente incluye una fotografía, sino un video, la voz de las personas, Ujú, claro. incluso las siluetas, ¿no? A lo mejor Mm, podemos, incluso por ejemplo en el caso de los dibujos que hacen, no sé, hacia Rius, hacia el Fisgón y este cierto Las tipo de personas, caricaturas. las caricaturas que a pesar que tienen una cuestión ahí sátira de, pues de hacer el dibujo, se considera que también tenemos un derecho a la imagen porque la caricatura está evocando a que somos nosotros, A ver, ¿no? ahí se me antoja esa pregunta. Por ejemplo, ¿se tendría que solicitar el caricaturista la autorización de aquellos a quienes está dibujando? No, aquí podemos hablar de algo que se llama ponderación de derechos. Por un lado, como lo decíamos, a lo mejor está derecho de acceso a la información, que bueno, la imagen y los datos personales están clasificados como confidenciales. Digo, a lo mejor ahí sí la ley es muy explícita y limitante en cuanto a esto. Pero ¿qué pasa con el derecho de libertad de expresión? ¿No? Un caricaturista que hace en la columna de cualquier Sí, sí, periódico, sí. hace el dibujo criticando a lo mejor a Carstens o a lo mejor a nuestro actual Mm, presidente o al anterior o al que sea. Entonces, aquí la cuestión es que la protección, por ejemplo, específica de esta ley de la Ciudad de México es que señala específicamente cuando perjudica o genera un daño a la imagen, ujú. que ahí es el problema. En Pero el en el caso caso, de los caricaturistas, muchas veces, como bien acaba de utilizar la palabra, satiriza, ¿no? Propiamente, ironiza a estas figuras. sí, aquí la cuestión, y por ejemplo esta ley específicamente sí lo regula, dice, o sea, una cuestión, primero es qué es el derecho a la imagen, ¿no? El derecho a la imagen es Daniela Lucio, quiero o tengo la conciencia de que a lo mejor en la facultad soy una profesora con ética, con buenas enseñanzas, no sé. Y a lo mejor alguien empieza a hacer un tipo de desprestigio, ¿no? Sí. Entonces la cuestión, no, la profesora es muy mala, no, la profesora es muy exigente, no, la profesora es de alguna forma. El derecho a la imagen es la percepción que yo, Daniela, tengo que tienen las personas, o sea, frente a terceros. Aquí la cuestión y es atacar, o sea, una cosa es el derecho a la imagen, la captación, por ejemplo, de imágenes o voz, sí necesita una autorización, pero hay ciertas personas que tienen un umbral más alto en cuanto a, ¿cómo decirlo? En cuanto a su protección, por ejemplo, los servidores públicos. Ujú, Por ejemplo, los artistas o personas, se le llaman figuras públicas. Un jugador ujú, de fútbol súper claro. famoso que lo ven saliendo del súper y le toman fotografías, ¿no? Ajá. Bueno, eso también sería otra pregunta. ¿Tiene que ver algo el lugar en donde se tome la fotografía? Primero ya nos está distinguiendo que hay personajes que tienen, pues vamos a darles la etiqueta de personajes públicos, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Por que frecuente representan algo dentro de la sociedad y frecuentemente están en medios, son prototipos también, o bien son servidores públicos de cierto nivel. Sí, claro. Ah, perdón. Sí, entonces un poquito la duda aquí es si también influye el lugar en que se tome la fotografía o eso no importa. Nada más tengo que distinguir entre si es un sujeto al que pudiéramos calificar de figura pública y si es un sujeto, eh, eh, vamos a decir, como cualquiera de nosotros, ¿no? Ordinario. Bueno, usted es famosa, doctora. No, muchas gracias, qué amable. Bueno, aquí la cuestión es hacer una gran diferencia, ¿no?
como decíamos, personas normales como nosotros, que no somos famosos, personas que son, sí, artistas, o sea, y por decir artistas, pues ahí sí es como muy amplio, pero bueno, artistas que a lo mejor salen en la televisión, que son empleados de Que Televisa, tienen de algún TV tipo de fama Azteca, pública, pudiéramos decir. sí, o también que tienen fama pública, pero ahí es como, ¿cómo decirlo? Son derechos diferentes. Bueno, empecemos con el servidor público. ¿Qué pasa Ujú. con el servidor público? Específicamente lo que usted dice, sí es una figura pública, pero hay de servidores públicos a servidores públicos, ¿no? Digo, sabemos que hay una cuestión de puestos, homologados, jefe de departamento, subdirector, no sé lo Sí, que sí, sea, ¿no? sí, sí. Eso es, pero obviamente a lo mejor vamos con diputados, senadores, el presidente, los secretarios de Estado, que son servidores públicos que al final del día lo que hacen es que las personas, que ahí hay otra ponderación de derechos, la información que tengan de esos servidores públicos es de interés público. Ujú. A lo mejor, por ejemplo, nos interesa saber y sí tiene mucho que ver en dónde se toma la fotografía. Por ejemplo, si ellos están, digo, en el caso de los diputados, están en la asamblea, están en una sesión, obviamente los están grabando, están tomando fotografías, hay periodistas eh, Sesión. en la misma sesión, ellos están dando la autorización porque están en el desempeño de su cargo. Ujú. ¿Qué pasa si ese servidor público, dígase diputado, sale de la asamblea, se va a comer y entonces está comiendo, pues, en su vida privada, Se echa unas copas de se echa unas más y copas de de pronto más alguien lo ve de lejos y que y quiera desprestigiar probablemente tanto a su figura como a lo mejor al partido al que sí, representa. claro, ¿no? Y está usando recursos públicos que ni lo saben, pero los Sí, periodistas claro. amarillistas, pues es ese problema. Entonces, ahí sí tenemos la cuestión muy específica. Sí hay que diferenciarlo, si está en un lugar público, por ejemplo, que esté en un restaurante, que cualquier persona puede acceder a un restaurante y le toman la fotografía, ¿no? Ujú. La cuestión aquí, y hay un término que se llama malicia efectiva. O sea, el periodista a lo mejor, bueno, una cosa es la fotografía, pero además dice que pues está gastando el dinero, que se está pasando de copas, que está como que no acorde a su moral de servidor público, ética que debe de llevar a cabo, ¿no? Entonces ahí sí ya hay un perjuicio a lo que es el derecho a la imagen. Y digo, ahorita me acordé del ejemplo que pasó con Calderón ahora en el avión que iba a Alemania. Hace unas No semanas, sé qué pasó. A ver, ¿no? cuéntenos, Hace unas maestra. semanas el expresidente Calderón iba en un vuelo comercial totalmente, Ujú. creo que era Delta Airlines, la aerolínea, iba camino a Alemania. No Ujú. sabes a qué, es más, iba solo. Y él estaba a punto de dormirse con los audífonos del avión y ya estaba así hecho como bolita durmiéndose y una persona llegó y lo empezó a grabar. Y le empezó a preguntar cosas y si él Calderón se puso un poco, pues le molestó la actitud de la persona y subieron a redes sociales todos los videos. Aquí, por ejemplo, él ya no es un servidor público, No, pero ya sí es no. una figura pública. Claro. Y además se dice que, bueno, no se dice si es real, que está proponiendo La constitución de registrar un un nuevo partido partido político, político, eso sí. pero está en proceso. Todavía Ujú. realmente no recibe dinero, hay un proceso Ujú. cual se le da la autorización y bueno, ya se forma el partido. Pero por ejemplo aquí es una figura pública, pues sí, sí lo es, pero no es de interés, del interés público, que sepamos si va a Alemania, a qué va Alemania, porque no está ejerciendo dinero, en este caso, pues en el caso del partido. O sea, a lo mejor fuera el caso que ya le hubieran dado un presupuesto por parte del nuevo partido, a lo mejor sí dirías, es de interés público saber de dónde sacó el boleto, a qué va Alemania, no sé, ¿no? Una cuestión Sí, así. claro, claro, por supuesto. Entonces, aquí sí, digo, a pesar de que es un lugar público, era un vuelo comercial, sí tiene él un derecho a la intimidad, ¿no? Y entonces no Mm. tendrían por qué haberlo, ¿cómo decirlo? Pues grabado Sí, y ni siquiera molestado en sí, ese ni siquiera a lo momento, ¿no? mejor, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Pues sí, no hay personas que les gusta como, pues, Sí. tomarse fotos, pero ahí ya hay una autorización tal cual. Ahora, ¿qué pasaba, por ejemplo, con Sheinbaum cuando fue al súper, ahora que fue diciembre, creo, que Ujú. iba haciendo las compras y le tomaron fotos y ella sin problema dijo sí? O sea, era un lugar público, a ella no les agradó para nada, pero además era como la nota, pues la ciudadana Va va a al hacer el súper súper, ¿no? directamente, ¿no? Entonces, esa cuestión no implica, pues, algo que atente contra el derecho a la imagen. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los artistas? Los artistas sí tienen una cuestión específica porque a lo mejor ellos celebran contratos de Ujú. imagen con
1000 marcas que pueden contratarlos y a lo mejor la utilización de su misma imagen en otras cosas, hay una prohibición tal cual en el contrato. Claro, ¿qué tal que fuera en el súper alguien que representa a A cierta Coca-Cola Marta y, de, y la ven de repente comprando o simplemente hasta pasar al lado del stand de y la te marca toman la foto? competidora, ¿no? Y en ese momento así como que Y se sube a redes y entonces obviamente le va a causar un problema no sé qué con el jugador le contrato. pasó algo parecido, ¿no? Creo que lo Sí. entrevistaron y tenía 2 escalones, un refresco de la marca distinta a la que representaba, ¿no? Y sí fue, Entonces ahí, por ejemplo, su perdió el derecho a la contrato. imagen, sí, tal cual, es, pues tú me representas a mí y hay ciertas, ¿cómo decirlo?, restricciones para que ellos puedan utilizar su imagen por, obviamente, solamente por el contrato que tienen, o sea, por la vigencia del contrato, ¿no? Entonces aquí son ciertas posturas. En el caso de los servidores, y que es más específico, se maneja esta figura que se llama malicia efectiva, de que a lo Ujú. mejor los mismos periodistas saben que la nota es falsa, pero pues es amarillismo y es lo que vende y la vamos a subir, ¿no? La Claro, cuestión ahí es comprobar que tú sabías que la información no era verídica, que tú sabías que pues perjudicaba mi imagen. Digo, la clásica, cuando están en campañas, todos se agarran, pues sí, del chongo de alguna forma, ¿no? Y sí, entonces periodicazos y videos y pues toda esta cuestión, ¿no? Digo, por ejemplo, en el caso de La Voz, las clásicas grabaciones que luego suben de cualquier servidor público, también depende, ¿no? Si el celular es propiedad de la institución en donde trabajas, estás en un horario de trabajo, pues entonces, y además hablando de cosas de trabajo, pues entonces sí se, ¿cómo decirlo? Sí se limita, ¿no? Ahí claro. a esta cuestión. ¿Cuál es la vía idónea o cuál es la vía más recurrente para demandar a alguien que siente que ha sido vulnerado en este derecho a la imagen? Porque bueno, también me imagino que lo común es después una responsabilidad de carácter patrimonial, ¿no? Y ahora me indemnizas. Y ahora me indemnizas. Sí, de hecho, en materia de propiedad intelectual únicamente hay una cuestión de que cuando utilizas la imagen y la estás explotando. Y Ujú, entonces aquí yo siempre lo he preguntado, si tú pones tu nota periodística que sabes que va a llamar la atención en primera plana del periódico, es obvio que lo están comprando por eso, pero es muy ujú, difícil comprobarlo. En este procedimiento administrativo que se lleva en Indautor o en el INPI, cualquiera de los dos, dependiendo si hay lucro, que en el caso de explotación sería el INPI, ujú, se llevaría un procedimiento administrativo por la utilización de la imagen y la estás explotando sin la autorización. ujú. En el caso ya específico de todo lo demás, que fuera lo que decía un servidor público, a lo mejor en el caso del artista sí entraría en procedimiento administrativo, pero en el otro no, es que desgraciadamente no existe un procedimiento especial, sino que más bien nos vamos en vía civil por daño moral. Sí, porque pues en esta situación se me ocurre pensar que puede haber algún periodista que no le interese el explotarlo patrimonialmente, ¿no? Económicamente, sino simplemente darse a conocer él mismo, ¿no? Y esa es una manera de publicitarse, ¿no? ¿Quién subió la nota respecto de, no sé, Enrique Peña Nieto y Tania, ¿no? Algo así. Entonces, pienso yo que pues es todavía más complicado ahí, ¿no? Sí, es muy complicado, sobre todo sabemos que el daño moral es muy específico, es comprobar el daño. Sí, Entonces, en la comprobación del daño, pues muchos terminan desistiendo de los procedimientos, pero realmente el único procedimiento en la cuestión monetaria es el daño moral. Porque en la cuestión de derecho administrativo, lo que se da se le llaman infracciones en materia de comercio. ujú, Entonces, la infracción que se le va a imponer, no sé, al periódico, al medio, a la red social, al final del día va a dar a la federación. No es dinero que se vaya a pagar a la persona a la que se perjudicó, sino que ujú, terminando ese procedimiento, lo que se hace es otra vez demandar daños y perjuicios en ya, vía civil. Que ahora se está una de las reformas o iniciativas para modificar la ley de propiedad industrial y sobre todo la de propiedad industrial, es esta cuestión de que nosotros podamos pedir desde el procedimiento administrativo la cuestión de los daños y perjuicios. Y entonces te evitas, pues yo creo que sí, 5 años de litigio. de un juicio, Sí, ¿verdad? claro. Qué interesante. Ahorita, maestra Daniela Lucio, que hacía referencia a estos derechos de imagen,
imagen en relación a la representación de las marcas, pues también me gustaría a ver si podemos abordar un poquito sobre este tema de las marcas. ¿Qué son las marcas? ¿Cuántos tipos de marcas hay? ¿Qué es lo que realmente pues, se tutela? Porque como bien nos explicó al inicio, estaríamos ya dentro del área de la propiedad intelectual propiamente, ¿no? De la propiedad Industrial. industrial, perdón. Entonces, distinta a la de derechos de autor. Sí, bueno, las marcas en el mundo en el que vivimos, que es como muy globalizado y muy ahora tecnología y muy redes sociales, son súper importantes las marcas. ¿Qué pasa con una empresa? Una empresa lo que tiene son activos fijos y activos intangibles. Antes no se contemplaba esto. Una empresa era rica si tenía pues propiedades, ¿no? Bienes inmuebles, si tenía Activos, camiones, si tenía activos fijos. activos fijos. ¿Qué pasa ahora? Y digo, voy a poner dos ejemplos muy grandes, que la mayoría de las empresas viven de los activos intangibles o de los bienes intangibles. Son lo que más monetizan a sus empresas. Digo, caso específico, Coca-Cola. Coca-Cola tiene las dos cosas muy importantes que alguna vez le preguntaron al socio mayoritario de Coca-Cola. Si Coca-Cola se vendiera o si se deshiciera Coca-Cola, ¿tú con qué cosas te quedarías de Coca-Cola? Y él muy acertadamente dijo, pues una con la marca y dos, el secreto industrial, que es el jarabe que crea Coca-Cola, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, la la fórmula. fórmula Coca-Cola, ahora sí le llaman incluso en su etiqueta, ¿no? Pero bueno, este es un intangible. ¿Qué pasa, por ejemplo, con iPhone? Hay un rating internacional de la monetización, perdón, de avalúo de las marcas y la marca más cara a la fecha es la de iPhone, la manzana. O sea, ni siquiera las patentes, la tecnología que tienen los celulares o los activos fijos. Esa manzana es lo que vale más que toda la empresa. Qué Entonces, increíble, eso es no sabía. increíble, pero digo, es en el mundo en que vivimos actualmente. Ahora, ¿qué pasa con las marcas? En el 2018, justo en agosto, se publicaron reformas en materia de la ley de, bueno, específicamente la ley de propiedad industrial, pero casi todas las reformas estuvieron enfocadas en las marcas. Antes una marca era, y así lo decía el artículo, cualquier signo distintivo o Ajá. cualquier signo perceptible por la vista, o sea que pudiéramos ver, y entonces hablamos de un logo, un dibujo, ¿no? Así se le llama un logo, son marcas inominadas, un nombre como Mac, iPhone o Sí, claro. Coca-Cola, estas que fueran mixtas, y hablábamos de marcas tridimensionales. Por ejemplo, una marca tridimensional es la botella de Pato Purific, ¿no? Que antes era un Claro, modelo de claro. utilidad, como ya se fenecieron los plazos, pues ahora esa forma de, si es como un pato, la botella, es distintiva y está registrada. O el perfume de Carolina Herrera, que es una zapatilla. Por ejemplo, Ujú. esa también es una marca tridimensional. Bueno, ¿qué pasa entonces con la cuestión después del 2018? En agosto del 2018 se amplió el panorama de las marcas y ahora el artículo tal cual dice que una marca es cualquier signo perceptible por los sentidos. Entonces, ¿qué nos dice que ahora sea perceptible por los sentidos? Pues que tenemos el oído, el gusto, el tacto, eh, Uy, esto abre el el panorama, panorama. pero extraordinariamente, ¿no? Ya no es solamente anteriormente, como nos mencionaba, era únicamente a través de la vista que se Sí, claro. percibía una marca, pero pues ya al ampliarlo a los cinco sentidos prácticamente es Es un mundo de posibilidades. exacto, se me ocurre pues, y yo creo que se tardaron un poco, ¿no? Sí, A nivel mundial, esto sí, ya tenía. porque sí, en Estados Unidos, digo, por ejemplo, el Pepto-Bismol, Ujú. que es ese jarabe rosa, Sí, como sí, sí, sí. que ustedes, digo, nosotros vamos a lo mejor a Rusia, a un país de estos donde no sabemos, la transliteración no se parece. Entonces, pero tú ves el jarabe y te lo compras, ¿no? Dices, a fuerza que eso es un Pepto-Bismol porque es muy Ujú, ujú. distintivo. Sí, sí, En el sí. caso también El de Estados, color, el sí, el color dibujo. es específico. En el caso también de Estados Unidos está registrado el rojo Ferrari. Es un rojo específico que hay una descripción tal cual del rojo y nadie más lo puede utilizar. Digo, es un Ujú. rojo muy específico. Y otro ejemplo es Harley Davidson, en Estados Unidos también, aquí todavía no llega a eso, de que lo hayan registrado, tiene registrado el sonido del motor de la Harley Davidson.
y tiene una descripción que no parece nada a lo real, Sí, que la claro. descripción del sonido es un caballo que empieza a cabalgar y entonces empieza muy lento y ya después como muy rápido y es el sonido de Harley Davidson, ¿no? Digo, los que nos Ah, gustan sí. las motos sí sabemos distinguir entre una Harley, una Yamaha y una Ducati. Bueno, a mí me gustan, pero no sé distinguir. Sí, es Y muy menos específico. el sonido, Y ¿no? menos el sonido. Sí, son hermosas las motos. Pero bueno, por ejemplo, aquí es un sonido específico, sí distintivo. ¿Qué pasa con la reforma en México? Que entonces tenemos, pues seguimos teniendo las marcas que son los nombres, que son los logos, que son las marcas tridimensionales o las mixtas, pero hablé un panorama de que se pueden registrar las marcas olfativas. La primera marca olfativa que se ingresó en el INPI justo en 2018 en agosto fue la de Play-Doh, que es la como plastilina o gel, Ujú, no sé ujú, específicamente sí, sí, qué es, sí. de los niños. Esa plastilina huele a vainilla con cereza, tiene una combinación de olores que es muy distintivo y a los niños les gusta. Entonces lo compran, es específica porque les gusta cómo huelen. O los zapatos Bubble Gummer se llaman, que Ujú, también huelen a chicle más o menos. Entonces, estos aromas sí se pueden registrar. Diferencia, y esto es muy importante, regla de marcas, es que no se puede registrar algo descriptivo. O sea, que mi registro o mi marca describe el producto o servicio para el cual se va a vender. Por ejemplo, los perfumes. Yo ujú, no puedo registrar un perfume porque justo es el producto que ujú, voy a vender. Aunque sea un aroma específico, digo, Siki One de Calvin Klein, 212 de Carolina Herrera, no se puede registrar porque estás describiendo el producto. Pero en ujú, el caso de la plastilina o en el caso de los zapatos, es un zapato con olor a chicle. O es ujú. una plastilina con olor a vainilla, cereza y ciertas cuestiones de este tipo. Digamos que ahí eh, se convierte o lo que se prioriza es esa cualidad o esa característica que de algún modo va a servir para publicitar Sí, de claro. manera muy específica, muy especial a tal producto. Sí, Y exacto. es como un poco para diferenciar lo que nos decía, porque sí, a mí de pronto sí me llamó la atención. Bueno, los perfumes no se No se pueden. puede. Y dije, ah, bueno, sí, entiendo que la diferencia Es está ahí, ¿no? Porque estaríamos como vendiendo la marca. Claro, exactamente. Digo, por ejemplo, y estas no están registradas, y digo, yo soy muy perceptiva por el olfato. Entonces, no sé si últimamente han ido a Liverpool. Ujú, Liverpool, desde que entra uno a cualquier plaza comercial y estamos cerca de las puertas de Liverpool, ya tiene un aroma. Todos ujú, los Liverpool huelen iguales y no son los perfumes que tienen abajo, es un aroma que Liverpool ha de haber creado o no sé qué empresa lo creó para poner como aromatizante en la tienda. Entonces, si usted va a Sears o si va a Palacio de Hierro, no huele a nada. Es específico de Liverpool. Y otra que esa me encanta, Gandhi también ya lo hizo. Gandhi lleva varios años, yo creo como 3 años, 4 años, incluso antes de las reformas, que Gandhi tiene un aroma específico. ah, sí. Y aquí es un buen ejemplo, Gandhi diferencia con el sótano, diferencia con el Fondo de Cultura Económica y Sí, cualquier otras otra librería. librerías, no tiene ningún aroma. En el caso de Gandhi sí lo tiene, y aquí es un buen ejemplo porque Gandhi también ya está vendiendo el aromatizante. Hizo Mm, o sea, una botellita y no me acuerdo cómo se llama, Aroma 50, una cosa así, como ujú, de ambiente. Por ejemplo, si Gandhi quisiera registrarlo, registraría el aroma para librería. Pero claro, si Gandhi quisiera registrar esa botella, obviamente ya no podría porque es el aromatizante específico. ya lo está vendiendo. Exacto, sí, entonces aquí es también totalmente distintivo en el caso del aroma. En el caso, por ejemplo, de los sonidos, pues bueno, ya poníamos el ejemplo eh, De Harley. de Harley Davidson. Aquí es chistoso porque Coca-Cola intentó, justo cuando fueron las reformas, registrar la lata. La lata de Coca-Cola, como cualquier otra lata, pues cuando uno lo abre, genera un sonido. Mm, Entonces ya hicimos el experimento con unos alumnos en clase y compramos una Coca-Cola, ay no me acuerdo, una manzana y un eh, Boing, ni me acuerdo exactamente. Y grabamos el sonido, entonces los tres escuchan exactamente igual, pero Coca-Cola decía que su lata al abrirse sí era súper distintivo el sonido.
Ujú. Todavía no lo resuelven, no, ya se tardaron un tiempo, pero algo ahí nos están diciendo que tal vez lo iban a decretar como genérico. El sonido es en todas las latas igual. A lo mejor, digo, ya muy de mucha imaginación mía, que abrieras la lata y saliera una musiquita, una cosa así. Bueno, Claro. y hubo una cafetería que sí grabó como el sonido que hace la taza con una cuchara. Y entonces es como de un comercial de tun, 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 como campanitas se escuchan, y ese sí Ujú. ya lo otorgaron. En el caso de sonidos, pues creo que son las únicas que realmente se han otorgado. Como son tan nuevas, realmente no hay tantos registros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los sabores, porque la ley lo deja como muy abierto, sí podríamos registrar, digo yo por ejemplo que tengo varios clientes que se dedican Sí. a las cervezas artesanales, a lo Ujú. mejor registrar una cerveza con sabor a otra cosa, sobre todo las artesanales. Hay una cerveza de una Pero, por marca. ejemplo, allí no sucedería. Allí sí me preocupa un poco exactamente el Lo que tema sea del producto, descriptivo. ¿no? O Sí, sea, sí, por ejemplo, hay una cerveza mexicana que se llama Calavera, ujú, que es una cerveza de 12 chiles. Lo que ujú. aquí se registraría sería el sabor de los 12 chiles para Sí, cerveza, claro, no el claro. sabor a la cerveza. Ajá. Digo, y en el caso sí muy distintivo, porque por ejemplo el mundo de la cerveza artesanal mexicano e internacional, hay cervezas, muchas, casi todas las cerveceras lo tienen, que es sabor a chocolate con café. Eso ya de Ujú. Sí, distintivo sí, pues no sí. tiene nada. Un cliente en el norte acaba de hacer una cerveza que es cerveza con bacanora. Mm. Entonces, a lo mejor registras el sabor a bacanora con la cerveza. Ahí sí ya no sería descriptivo, pero sí, efectivamente, si quisiéramos registrar el Sí, sabor ya de la estaríamos con cerveza, eso. o alguien me decía que había un chocolate de Carlos V con chile, Mm. como con, sí, chile o no me acuerdo, pero sí creo que era chile. A lo mejor ese Carlos V es un chocolate, pero sí lo podemos registrar con sabor a chile. Y entonces nadie podría tener ese mismo sabor de chocolate a chile. Que ya prácticamente sería como el mole, ¿no? Ahí, Como el mole, sí, de hecho. sí, De hecho, sí. sí, claro, Sí, es chocolate chocolate con con chile, chile, sí, de hecho, sí. básicamente, ¿no? Sí, por ejemplo, no podríamos registrar mole para mole. No, definitivamente. No, pues sí que se ha estado avanzando en este registro de las marcas, ¿no? ¿Cómo llevar a cabo el registro de una marca, maestra Daniela? Pues realmente el ¿Qué registro, tendría que llevar? Porque, por ejemplo, ahorita que me menciona, dice, bueno, cuando eran simplemente visuales, pues llevábamos el dibujo, ¿no? sí, pero Se ahora es un llevaba el desastre, color, sí. etcétera. Justo Pero el ahora, problema de qué tendría que estas. llevar? Sí, Ujú. bueno, y hay una que se me olvidó comentarla, que es muy importante, que es una imagen comercial. Y ya con eso ya quedaríamos como los tipos. ¿Qué es la imagen comercial? Aquí y en China, un McDonald's es exactamente igual. Los mismos colores, los mismos uniformes, la misma cajita feliz. Lo único que cambian es tropicalizar a lo mejor las recetas. Si Claro, no claro, comen puerco, poner, si comen más pollo. Pero la imagen del establecimiento es igual. Lo mismo pasa con Starbucks. Aquí y en París es exactamente la misma imagen comercial que sí, 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 tienen. en todo. Entonces, lo que se hace es registrar la imagen comercial del producto o del establecimiento o Completa. productos completos. O los envases, por ejemplo, hablemos de Sabritas. Ujú, Sabritas, aquí en México se llaman tal cual Sabritas, pero en el mundo se llaman Lays. Pero la imagen ujú, o el empaque es exactamente el mismo, amarillo con una ola roja, y a lo mejor aquí lo que se registra es eso, nadie más puede utilizar ese empaque ujú. amarillo con todas sus demás competencias que sobre todo venden en estas tiendas de 3B, Igualdos Sí, sí, sí. y estas que Sí. son igualitas pero se llaman, no sé, de mil formas, ¿no? Entonces eso también es parte de las marcas y se le llama imagen comercial. Ahora, lo que decíamos del ¿Es registro, parte de la marca? sí, es Mm. parte de la marca. Sí, de hecho se puede registrar un establecimiento completo por en cuanto a la imagen, o se pueden registrar, por ejemplo, en el caso de la cajita feliz específica, se puede registrar como una imagen comercial, o Mm, sea, el empaque tal cual, ujú, ujú. que es muy característico de Sí, sí, McDonald's, ¿no? sí. A diferencia de Burger King y todo, sobre todo eso. Entonces, aquí sí puedes registrar también esa parte. Sobre todo cuando ahora que está muy de moda, por ejemplo, hay un restaurante que se llama
Betty Bob, creo, Sí, que sí, sí, son lo de vi. autos, que son los autos, como que los Nunca he entrado, arreglaron. pero sí, con muy, Sí, muy al estilo 60, sí, ¿no? sí, la música, incluso te sientas en el auto está como roto a la mitad y adentro está la mesa y los asientos. Entonces, Ujú. eso podría, por ejemplo, en este caso que son restaurantes temáticos, se puede registrar como imagen comercial y nadie más podría tener justo esos autos o esa forma en cómo acomodan las cosas. Ujú. Entonces, también eso es muy importante ahora. En cuanto a lo que decíamos de los registros, pues primero que se tiene que hacer, hay que hacer un análisis de lo que se va a registrar, sobre todo en los nombres, en el caso de los nombres, o en el caso, por ejemplo, esto que decíamos, que describe el producto o servicio para el cual lo vas a registrar. Lo que hacemos los especialistas es primero analizar la marca para ver si es viable, porque hay ciertas prohibiciones en la ley, específicamente es el artículo 90, que te dicen qué es lo que no puedes No se puede registrar. O sea, registrar. sí hay prohibiciones específicas. Hacer un análisis del nombre, aparte del análisis del nombre, lo que se hace es hacer una búsqueda para saber si ya está registrado. También, claro. También, porque a veces creemos que somos muy originales y a veces no lo somos tanto. Entonces se pueden repetir las cosas, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que se hace es primero hacer el análisis de viabilidad del nombre o de la imagen o del sonido o del aroma para ver si es viable. Y una vez de la viabilidad, ver si no se encuentran registrados. Digo, en el caso de las marcas nuevas, como usted bien lo decía, las anteriores solo ponías el nombre y el logo y se acabó. Le Sí, pegabas la etiqueta. En el caso de los sonidos, sí tienes que ingresar un soporte, una USB, un disco donde tengas el sonido. En el caso del sonido es muy fácil. En el caso de los aromas, que esta es la complicación, sí, es que claro. tienes que describirlos, porque el INPI no te acepta muestras físicas. Entonces no puedes llegar con tus bubble gummers, aquí está mi cajita y este huele a este, porque también es una cuestión que el INPI se metería y no tenemos espacio. Cuestión complicada. Entonces aquí se describen los aromas. De hecho, la descripción de la de Play Dude, tal cual dice que es un aroma con tintes de vainilla y cereza. Y entonces tú en tu cabeza tienes que armar como, pues entonces así huele. Sí, Sí, es sí. un poco complicado. En Y el caso, probablemente en la práctica sí de verdad soliciten uno o vayan y compren uno, ¿no? Para sí, ver. sí, muchos lo que hacen, por ejemplo, en el caso de Play Dude, ellos sí metieron, pero pues es una cosita así, ¿no? Ellos sí Sí, metieron una muestra física. sí, claro. Pero no es obligatorio. En el caso del sonido sí es obligatorio. En el caso de los Ujú, sabores, pues también es describirlo, porque si vas a hacer, por ejemplo, digo, yo lo pongo mucho, un chile en nogada sabor chocolate, ujú. pues tiene ni modo que lleves el chile en nogada No, claro, y se vengan a comer descompone, y ¿no? sí, o sea, obviamente no se puede. Entonces, la mayoría de las cosas de estas nuevas marcas, que se le llaman marcas no tradicionales, se tienen que describir los aromas, los sabores. En el caso del sonido sí se puede describir, pero ahí sí tenemos la ventaja de ingresar un disco y ya, ¿no? O, un Ujú. CD o una USB. Y una vez haciendo esto, pues se ingresa la solicitud. Se hacen primero los análisis, las búsquedas y se ingresa la solicitud. Aproximadamente el registro tarda de 6 meses a un año. Antes eran muy rápidos, ahora se ha ido complicando por la cuestión de este tipo de marcas nuevas y bueno, pues ya la cuestión, por ejemplo, de que te digan que siempre sí estaba registrada o esta se parece a esta, no te la podemos otorgar, implica mucho más tiempo. Sí, debe de ser. Mm, ¿Cuánto vale una marca? ¿Cuánto vale una marca o cuánto cuesta registrar una marca? No, ¿cuánto Ah, vale una marca? uy, Porque eso es muy complicado. exacto, exacto. Quería llegar a eso. ¿Cuáles son los elementos para valorar el precio de una marca? Sí, pues sobre todo, y en México existen solamente como 3 evaluadores de marcas, realmente no hay muchos, porque es una onda es una cuestión muy nueva, muy novedosa. Pero Claro. bueno, ¿cuánto vale una marca? Lo que hace el evaluador, hay fórmulas para sacar el costo de la marca, pero realmente hay una cuestión de marcas famosas o notoriamente conocidas. No es lo mismo Mm, evaluar una marca como Coca-Cola, iPhone, a lo mejor Cartier, Swarovski. Swarovski, Vuitton, por ejemplo, ¿no? Ujú, A ujú, evaluar una marca, por ejemplo, mexicana que se llama Ai Weiwei, ¿no? Que es como ujú, de ujú. playeras Sí, muy sí, 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 la artesanales. conozco. O, por ejemplo, evaluar esta marca de Desigual, que es española, pero bueno, en México apenas acaba de entrar. Entonces es totalmente diferente. Primero hay que analizar que específicamente la marca, pero lo que sí se revisan son sus estados financieros, ¿no? ¿Cuántas personas consumen tu producto? ¿Cuánta ganancia te genera al año, al mes, los últimos 5 años?
En el caso, por ejemplo, de Facebook, Facebook está en el top 10 del número 12 y ha ido subiendo. En el caso de Amazon, algún tiempo estaba como en el 20 y ahorita ya está repuntando, porque se van posicionando. En la cuestión aquí no es de consumidores, sino de usuarios, por ejemplo, ¿no? Ujú, Bueno, en el caso de ujú. Amazon sí, pero en el caso de Facebook son usuarios. ¿Cuál es la top? ¿Perdón? ¿Cuál es la marca top ahí? Ah, es iPhone. Ujú. ¿iPhone? Sí, la primera Ujú, es ujú. iPhone. De hecho, ella lleva como 5 años Sí, que- de esta cuestión. Bueno, entonces es analizar justo si los estados financieros para saber, sobre todo, por ejemplo, la publicidad, qué trascendencia tiene, si es una publicidad en redes, que muchas veces ahora está como de moda, alguna vez en una serie de televisión, haciendo mofa a esta cuestión de los likes, Ujú, hicieron ujú. un programa específico donde decían, pero es que me tienes que dar likes si te saludo, si te compro el café, todo. Digo, es a lo mejor sátiro, pero es real, ¿no? Ujú, Los sí, likes que tienes en tu Facebook de tu negocio, de tu marca de ropa o de lo que sea, eso sí se considera, porque no es lo mismo que tengas una reproducción, 2 reproducciones, a que tengas 1000, ¿no? Entonces es una cuestión que hace o un contador o un actuario. La evaluación de la marca, pero se basa mucho en los estados financieros de las empresas tal cual. claro, claro. Y bueno, lo preguntaba un poquito también aquí por la parte que es totalmente ajena, pero tiene mucha vinculación. Bueno, creo que estoy diciendo algo eh, incorrecto porque sí está vinculado, solamente son dos áreas que se pueden identificar, ¿no? La parte fiscal que Ujú. pues muchas veces se juega con ese tema de la valoración de los intangibles y pues el tema estrictamente del que estamos hablando, de que es la propiedad intelectual, pero me llamó un poco la atención, dije, bueno, pues es que en efecto, como bien lo señalaba maestra en un momento, pues los activos intangibles hoy en día pues representan para muchos la parte más fuerte de la empresa, Sí, por ¿no? ejemplo, Tesla. Tesla vive de sus patentes, son totalmente intangibles. Si no los tuviera, no estaría un auto valuado o no costaría lo que cuesta, ¿no? Que cuestan más de un Claro, millón de pesos. Pero son todas las patentes que tiene en cuanto a innovación y tecnología. claro. O sea, y esa empresa, digo, sí valen obviamente los autos, pero las personas compran el Tesla porque se maneja solo, ¿no? Sí. Bueno, los que les alcanza para un Tesla, pero bueno. Pero es una cuestión, sí, muy importante en estas, pues, alturas de la sociedad, civilización, modernidad. Sí, claro. Maestra, nos queda un minuto prácticamente del programa. ¿Qué quisiera aconsejarle a los alumnos pues en este mundo tan atractivo de la propiedad intelectual? Em, Ellos están estudiando derecho, tenemos también maestros escuchándonos, estamos vinculados a una red universitaria que traspasa las fronteras, a veces nos llegan saludos o nos escriben de otros países también. Bueno, pues a estas alturas y con la cuestión internacional que nos queda ahorita entre la pandemia y la crisis económica en la que estamos entrando, lo único que les puedo decir, pues hay que seguirle, ¿no? Seguir estudiando, seguir leyendo, seguirnos preparando, tanto como académicos como alumnos, y pues no nos queda otra cosa más que esperar a ver qué sucede, ¿no? Hay Sí. cuestiones que se pueden controlar y hay cuestiones que no se pueden controlar. Entonces, tal vez esta es una de ellas, ¿no? Entonces, pues lo que les recomiendo es esto. La cuestión de la propiedad intelectual específicamente somos muy pocos especialistas. Habremos como 4000. La Asociación Mexicana para la Propiedad, para la Protección de la Propiedad Intelectual es AMPI, que es la que también soy parte o soy miembro de la asociación. Es la que de alguna forma nos representa a nivel internacional y tiene páginas, tiene contenidos, tiene libros, tiene todo, ¿no? O en la OMPI hay mucha información acerca de toda esta cuestión de marcas, derechos de autor, en cuestión internacional sobre todo. Muchísimas gracias, maestra Daniela Lucio, por brindarnos un espacio, sobre todo en estos momentos en que pues realmente tenemos que ser muy selectivos de cuándo salimos, no salimos a la calle, hay que, pues valoramos mucho su visita, que Muchas esperemos gracias que por no la sea invitación. la única vez y pues recomendarles a todos que estén atentos a las indicaciones de las autoridades, en el caso específico, pues todos los que formamos parte de la comunidad universitaria,
secretaria, estar al pendiente de los comunicados que se emita, tanto la UNAM en lo general como en lo particular cada una de las dependencias. Y sobre todo, pues respetar estas medidas, ¿no? De Sí, claro. autocuidado, de modo de que pues haya el menor número de contagios y que pues es una situación real y es una situación que hay que tomar muy, muy en serio. Sin más, pues damos por concluido nuestro programa, no sin antes agradecer a la maestra Ana María Ramírez, que estuvo por aquí con nosotros. Ya tiene rato que no participa, a ver si para el próximo programa la tenemos por aquí. A Lalito Ramírez en los controles, a nuestras autoridades, al maestro Ricardo Rojas y al doctor Raúl Contreras, que pues estamos en proceso de elecciones. Esperemos que se reelija porque creemos que su desempeño pues ha sido para bien, ha sido de excelencia en muchos ámbitos de la vida de la facultad, ¿no? Son muchos los temas que aquí pudiéramos destacar, pero bueno, el programa es para difundir la cultura jurídica y pues esperemos que pues que sí se reelija el director. Claro que sí. Bien, pues no me resta más que agradecerles su atención y estén al pendiente de los comunicados. No sabemos si para el próximo viernes haya dos más. 2 semanas va a haber o no va a haber. Ok, 2 semanas sin programa y posteriormente esperemos estemos de vuelta aquí nuevamente escuchándonos. Que tengan excelente fin de semana y buenas tardes a todos. Esto fue una producción de Use Canal.